Reciban un saludo, estimados hermanos y amigos, de parte de su servidor, Luis Barros, desde la ciudad de Monterrey, el estado de Nuevo León, el país México. Bueno, creo que la mayoría de ustedes saben que inicié este programa que he llamado Examinando un texto de la Biblia y lo comencé con el tema de la deidad de Cristo, ¿sí? Con el tema de la deidad de Cristo. Ahora, en el día de hoy vamos a continuar con este tema importantísimo, fundamental, esencial en nuestra fe y para nuestro conocimiento. Vamos a continuarlo basándonos ahora en un pasaje del apóstol Pablo. El pasaje es Filipenses capítulo 2, verso 6. Filipenses capítulo 2, verso 6. Y en este pasaje vamos a examinar, vamos a indagar, vamos a escudriñar con el debido cuidado las verdades que enseña el apóstol Pablo relacionado con el tema de la deidad o divinidad de Cristo. ¿Sí? Permítame entonces ponerles el bosquejo que vamos a estar considerando a través de este estudio en el día de hoy. Vamos a hacer una proyección a pantalla completa del bosquejo. Muy bien, ahí tenemos el bosquejo. Voy a leer para ustedes el pasaje que vamos a estudiar en el día de hoy, Filipenses capítulo 2, verso 6. Leo para ustedes la versión Reina Valera 60. Dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Bueno, vamos a analizar tres declaraciones que hace aquí el apóstol Pablo. La primera, el cual siendo, esa es la primera. La segunda declaración es en forma de Dios. Y la tercera es no estimó el ser igual a Dios. ¿Sí? Estas son las tres declaraciones que vamos a estar analizando a través de esta transmisión, en este estudio. Pero antes de pasar al análisis, es importante que consideremos acerca de quién está hablando el apóstol Pablo, porque el versículo 6 inicia con una frase que contiene un pronombre, el cual. Y como sabemos, los pronombres sustituyen o reemplazan a personas o a cosas, ¿verdad? Entonces, para saber de quién está hablando el apóstol Pablo, bueno, nos vemos en la necesidad de revisar el contexto anterior inmediato. En este caso sería el versículo 5, ¿sí? Leamos el verso 5 entonces para saber de quién está hablando el apóstol Pablo, y de esa manera sabremos que el pronombre que él usa, el cual, se refiere a esa persona. ¿Ok? Perdón. Dice el verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Muy bien. Aquí vemos que
el apóstol Pablo está hablando acerca de Cristo Jesús y en ese sentido podemos identificar, bueno, cuando él usa el pronombre el cual se refiere a Cristo Jesús. Y lo que él diga en el verso 6, las cosas que él declare, exprese, enseñe, lo que él afirme o asevere, bueno, tienen que ver con la persona de Cristo Jesús. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pasemos a analizar la primera declaración que él hace, que es el cual siendo. Repito, el cual siendo. En esta frase, como ya expliqué, encontramos un pronombre, ya identificamos al sujeto de quien se habla, pero también encontramos un término muy interesante que es siendo, siendo. Bueno, el término siendo en este pasaje y relacionado con Cristo tiene que ver con lo que Él es y con su existencia. Repito, el término siendo en este pasaje y relacionado con Cristo tiene que ver con lo que Él es y con su existencia, pero de manera continua. Es decir, lo que Él siempre ha sido, en lo que continuamente ha existido, Cristo Jesús, Él lo sigue o continúa siendo, ¿sí? Es decir, que Cristo ha sido y continúa siendo o existiendo, escuchen bien, en cierta forma o naturaleza. ¿Ok? Voy a repetir esta explicación de lo que quiere decir el término siendo. En este pasaje y relacionado con Cristo, este término siendo tiene que ver con lo que Él es y con su existencia, pero de manera continua. Es decir, lo que Cristo siempre ha sido, en lo que continuamente ha existido, Él, Cristo, lo sigue o continúa siendo. Es decir, que Cristo ha sido y continúa siendo o existiendo en cierta forma o naturaleza. ¿Ok? Bueno, habiendo comprendido esto, bueno, sabemos que lo que Él siempre ha sido, en lo que siempre y continuamente Él ha existido, lo fue antes de su encarnación, ¿sí? Lo que, repito, siempre o continuamente ha sido, fue antes de su encarnación, durante su encarnación, es decir, mientras era un hombre en la tierra, como bien enseña el escritor a los Hebreos, ¿sí? Y también en su ascensión y glorificación, cuando habiendo subido al cielo, su cuerpo glorificado, como enseña Pablo en el capítulo 3 a los filipenses, ya en el trono, a la diestra del Padre. ¿Ok? Entonces, lo que Cristo siempre ha sido, en lo que continuamente ha existido, en esa cierta forma o naturaleza, lo ha sido y lo fue antes de hacerse un ser humano, durante, fíjense bien, durante y mientras era un ser humano, un hombre en la tierra, y aún después, cuando ascendió y fue glorificado en el cielo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para pasar a la segunda declaración, perdón, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿En qué forma o naturaleza ha estado existiendo
continuamente Cristo Jesús? Repito, ¿en qué forma o naturaleza ha estado existiendo continuamente Cristo Jesús? Bueno, el apóstol Pablo nos da la respuesta en la segunda declaración. Él dice que en forma de Dios, ¿sí? En forma de Dios, ¿ok? Es decir, que Cristo siempre y continuamente ha existido o ha sido en forma o naturaleza divina, ¿ok? Allí el término forma tiene que ver con la naturaleza, ¿sí? Y cuando decimos naturaleza, estamos hablando de las características del ser de Dios, ¿sí? Naturaleza divina tiene que ver con las características, con las propiedades, con las cualidades, con los atributos del ser divino, ¿ok? Entonces, ¿qué está afirmando el apóstol Pablo aquí? Bueno, que Cristo Jesús ha sido siempre, ha existido continuamente en forma o en naturaleza divina. Es decir, que Él siempre, Él nunca, nunca dejó de ser Dios, aún en su encarnación, aún en su ascensión y glorificación. Antes, ¿sí? Durante su encarnación y también en su ascensión y glorificación. ¿Ok? Vamos a ver estas verdades acerca de Cristo, de su naturaleza divina, antes de su encarnación, durante, mientras fue un hombre en la tierra y luego en su ascensión y glorificación. Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, dice el apóstol lo siguiente, dice el pasaje, lo cito: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, escuche bien, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Obviamente, antes de su encarnación, como bien señala el apóstol Juan en el versículo 14 del capítulo 1 de su evangelio, ¿sí? Ahora, fíjense, la palabra que allí es traducida por era en el verso 1, Juan 1:1, y el verbo era Dios, ese vocablo y relacionado con el verbo y con su naturaleza, es decir, Dios, con lo que Él es, indica eternidad, es decir, que Él siempre ha sido Dios, siempre, antes de su encarnación. ¿Ok? Eso es lo que enseña Juan allí, que Él es de esa naturaleza y lo ha sido antes de su encarnación y lo ha sido antes del principio de las cosas creadas, y que siempre lo ha sido en compañía con Dios el Padre, porque ahí cuando dice y el verbo era con Dios, se refiere al Padre, ese Dios se refiere al Padre, ¿ok? En la siguiente oración donde dice y el verbo era Dios, ahí se refiere, el término Dios se refiere a la naturaleza del verbo, ¿sí? A la cualidad del verbo, ¿ok? A las características de su ser divino, la del verbo, ¿ok? Muy bien, entonces en el pasaje de Juan 1:1 aprendemos que antes de su encarnación, Él siempre ha sido o ha existido como Dios, ¿sí? En forma divina o naturaleza divina. También en
en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, verso 28, tenemos allí el caso cuando Jesús se presenta resucitado, ¿sí? Y resucitado en forma humana, ¿no? En su cuerpo humano, en carne, y bueno, está allí Tomás, y cuando Tomás ve la presencia de Jesús resucitado en su cuerpo humano, ¿sí? Tomás dice lo siguiente, Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. En otras versiones del Nuevo Testamento dice así, Tomás entonces exclamó y dijo, mi Señor y mi Dios. ¿Qué está haciendo Tomás aquí? Bueno, le está atribuyendo a Jesús ser Dios con D mayúscula, ¿sí? Ser Dios en el sentido absoluto de la palabra, ¿ok? Y se lo está atribuyendo allí cuando Jesús está en una condición, o mejor dicho, en su condición humana, ¿sí? Su condición humana, porque lo que toca a Tomás es su cuerpo humano, ¿ok? Claro, obviamente Jesús, antes de la resurrección, él demostró que era Dios, él demostró que tenía la autoridad para perdonar pecados, ¿sí? Él hizo milagros, anduvo sobre el mar, resucitó muertos, exorcizó gente, sacándole los demonios, ¿sí? Tuvo poder sobre la naturaleza, pudo conocer los pensamientos de los hombres, examinarlos de manera cabal, completa, absoluta. Él era omnipresente también cuando hizo ciertas declaraciones en relación a ese atributo divino y también omnipotente. ¿Ok? Entonces, Jesús ciertamente demostró, aun cuando era hombre, hermanos, repito, y esto es importante, aun cuando llegó a ser hombre, ¿sí? Jesús en la tierra demostró que era divino. Para mí, uno de los argumentos contundentes de la deidad o divinidad de Cristo en su condición humana cuando anduvo en la tierra es cuando él fue adorado, ¿sí? Cuando él fue adorado. Desde que nació, que fueron aquellos hombres y le adoraron, y luego sus discípulos, y aún después de su ascensión, ¿sí? Como veremos un poquito más adelante, ¿ok? Entonces aquí en Juan 20, 28, vemos a un judío que conocía la ley y sabía que sería una blasfemia atribuirle a un hombre ser Dios, ser divino con D mayúscula, ¿sí? Sin embargo, Tomás, él no escatimó, ¿sí? Él no tuvo cuidado de eso, porque él sabía que Jesús era enteramente Dios. Y cuando le ve, pues le atribuye lo que Jesús es, lo que él siempre ha sido, como bien explica Juan con el término siendo en forma de Dios, ¿ok? Solo que allí estaba en condición humana, porque él llegó a ser un hombre, él se hizo carne, como explica Juan en el capítulo 1, verso 14. Ahora,
También observamos aquí que Jesús no rechaza la atribución, ¿sí?, que Tomás le hace a él cuando le llama mi Dios o Dios mío. ¿Ok? No rechaza eso. Y así entendemos que Jesús él permite ser llamado así porque realmente él era Dios. ¿Ok? Él era Dios. Muy bien, esto tiene que ver con su encarnación. Es decir, que Jesús era Dios cuando al mismo tiempo era hombre. ¿Ok? Ahora, el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, en el capítulo 2, repito, carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, verso 9. Aquí Pablo habla del Cristo que, bueno, ya había resucitado, había ascendido, y su cuerpo con el que resucitó eh, eh, había sido glorificado en el cielo. Ahora está en el trono a la diestra de Dios Padre como Rey Mesías. ¿Ok? Entonces, el apóstol Pablo dice lo siguiente, y vamos a ver aquí cómo él explica que Cristo, aún habiendo vivido esa experiencia de la resurrección, ascensión y glorificación en el cielo, ¿sí?, continúa siendo Dios. Repito, aún después de esa experiencia, continúa siendo Dios. Dice aquí Colosenses 2:9, el apóstol Pablo, lo siguiente: porque en él, otro pronombre, y el versículo 8 nos dice que se refiere a Cristo, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Vieron? Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, Pablo está diciendo que en el cuerpo glorificado de Cristo, repito, en el cuerpo glorificado de Cristo, después de la ascensión, ahí cuando subió a los cielos, en el estado de gloria en que está, en su glorificación, Cristo sigue siendo Dios. Fíjense que él emplea un término habita. En la versión de las Américas dice reside. ¿Sí? Y noten el tiempo del verbo, que es presente continuo, es decir, en él habitando, en él residiendo, ¿qué cosa? En su cuerpo glorificado en el cielo, ¿qué cosa? Bueno, toda, hermanos, fíjense bien, toda la plenitud de qué? De la deidad. Es decir, todo aquello, y de forma plena, absoluta, total, cabal, con respecto a Dios, habita o reside continuamente en Cristo. ¿Ok? Aún después, repito, de su ascensión y glorificación en el cielo. ¿Ok? Entonces, bueno, es innegable que el apóstol Pablo aquí está afirmando que el Cristo glorificado, ¿sí?, sigue siendo Dios. Ahora, les decía eh, que para mí uno de los argumentos contundentes de la deidad de Cristo tiene que ver con la adoración que le tributaron, ¿sí?, los hombres. Ahora, el siguiente pasaje en Lucas capítulo 24, en Lucas 24, leemos que los discípulos adoraron a Jesús ya cuando él asciende al cielo, ¿sí? ¿Y por qué le adoran? Bueno, porque
aun cuando resucitó y su cuerpo, en su cuerpo, perdón, y ascendió a los cielos y su cuerpo fue glorificado para entrar al cielo y morar allí con el Padre, a la diestra, cumpliendo así las profecías mesiánicas, como el Salmo 111, él seguía siendo Dios. Lo, lo, lo había sido antes, desde la eternidad, ya lo vimos, lo seguía siendo en su condición humana y aún después de su glorificación, ¿sí? En forma o naturaleza divina. Y aquí lo vemos, dice, con este acto que hacen, o más bien con esta acción, mejor dicho, que hacen los apóstoles hacia la persona de Cristo, bueno, entendemos que Él, aún después de su ascensión y glorificación, seguía siendo Dios. Dice Lucas capítulo 24, versículos del 50 al 52. Dice así: y lo sacó Cristo fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Fíjense, ¿a dónde? Al cielo. Ellos, los discípulos, apóstoles, después de haberle adorado, noten, después de haberle adorado a Cristo, ya ascendido al cielo y obviamente glorificado para entrar allá donde mora el Padre y estar a su diestra, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Ok? Entonces, a la luz de este pasaje, vemos que ciertamente Cristo, aún después de su resurrección, ascensión y glorificación, seguía siendo Dios. ¿Ok? Y eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice en forma de Dios, es decir, en naturaleza divina, que él era plenamente Dios, que nunca, nunca dejó de serlo, particularmente en su encarnación, no dejó de serlo. Yo lamento que algunos no crean esto con esta evidencia tan clara, en particular algunos hermanos en Cristo que no creen esto, ¿sí? Ellos plantean una tesis de que Cristo, cuando se hizo hombre, él dejó de ser Dios. Hubo lo que yo llamo una suspensión de su divinidad. ¿Sí? Es lo que quieren ellos implicar, y obviamente uno infiere eso. Esa es la idea que quieren transmitir, ¿no? Pero no es cierto. Aquí vemos claramente que aún en su condición humana, él seguía siendo Dios. ¿Ok? Ahora, la tercera declaración del apóstol Pablo aquí en la epístola a los filipenses, ¿sí? Es la siguiente. Dice así el apóstol Pablo. Dice, no estimó el ser igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios. ¿Sí? Bueno, vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 17 y 18. Vamos a leer este pasaje donde el apóstol Juan, al igual que el apóstol Pablo, hacen la misma afirmación y transmiten la misma verdad. En ellos hay total concordancia, hay unidad de pensamiento, de doctrina con respecto al tema de la deidad de Cristo, ¿sí? No como plantean algunos que Juan enseña una cosa muy distinta y Pablo otra acerca de la persona de Cristo, y se atreven a decir que entre ellos hay discrepancia, ¿sí? Que entre ellos hay controversia, que entre ellos hay disensión con respecto a la persona de Cristo y en particular con respecto a su deidad. Pero no es así. El apóstol Pablo,
hablando del Cristo glorificado, dice que Él es igual a Dios, y Juan eh, habla aquí de los días en que Jesús estuvo en la tierra y afirma lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice Juan que en los días en que Jesús estuvo en la tierra, Él se hacía igual a Dios de la misma forma en que Pablo ya lo ha afirmado? Bueno, porque Él nunca dejó de ser Dios, aun cuando se hizo hombre. ¿Ok? Por esa razón, Juan afirma lo siguiente. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17 y 18. Fíjense. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Bueno, aquí Jesús se hace con el Padre igual en cuanto a obra. Es decir, Jesús está diciendo que entre ellos hay una coigualdad de obra, ¿sí? O sea, lo mismo que hace el Padre, también lo hace Cristo, ¿ok? Entonces, fíjense lo que dice Juan al respecto, después de esta declaración de Cristo, de esta afirmación de Cristo. Dice Juan en el 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Fíjense, cuando Jesús decía que Dios era su propio, noten esa palabra, propio Padre, y aquí viene la explicación. Cuando él decía eso, ¿qué se hacía? Dice, haciéndose igual a Dios. ¿Vieron? Cuando Jesús afirmaba que Dios era su propio Padre, indicando una relación única entre ellos, como lo ha expresado en el verso 18 en cuanto a la coigualdad de obra entre ellos, él así, al decir esto, él se estaba haciendo igual a Dios. Aquí está la explicación con el término, con el término haciéndose. Igual a Dios es la explicación de lo que Jesús quería decir con que Dios era su propio Padre. ¿Ok? Ahora, fíjense, aquí hay un detalle interesante. A la luz de la gramática griega, ¿sí? El apóstol Pablo emplea un término y Juan también. Ese término es isos, ¿sí? Que se traduce al castellano por igual, igual. Y yo creo que ustedes conocen, saben acerca del triángulo isósceles, ¿sí? El triángulo isósceles. Ese triángulo, bueno, contiene dos lados, no uno, dos lados que son exactamente iguales, ¿sí? Dos lados que son exactamente iguales. En ángulo también son iguales. Entonces, Pablo dice que Cristo siempre ha sido en forma de Dios, aun cuando se hizo hombre, porque Él es igual a Dios, o sea, Él es isos a Dios, ¿ok? Es decir, exactamente lo mismo, igual que Dios. Y Juan también está diciendo lo mismo, que Jesús, al hacerse, al decir que su Padre, que Dios era su propio Padre, Él se estaba haciendo igual, isos a Dios, ¿ok? Eso es lo que enseña este término según la gramática griega, ¿ok? Aquí el apóstol Juan y Pablo no están diciendo que Jesús y el Padre son el mismo en el sentido de persona, como enseñan los solo Jesús, que dicen que el Padre es Jesús, ¿sí? Y que ellos dos son una sola persona, pero diferentes modos y títulos. Eso no es cierto, ¿sí? Aquí el término igual usado por Pablo y por Juan se refiere a la naturaleza divina, lo que ellos son. Ellos son lo mismo, lo.
se refiere a la naturaleza, no el mismo en cuanto a persona, ¿sí? Una persona es Jesús, una persona es el Padre y otra persona es el Espíritu Santo, aun cuando no estemos hablando de este tema, ¿sí? Perdón, no estemos hablando acerca de él y del tema de la Trinidad, ¿ok? Aquí el punto es que Pablo y Juan, con estas afirmaciones de que Jesús se hizo igual a Dios y que Él es igual a Dios, según Juan y Pablo, eh, lo que están diciendo ellos es que Jesús es de la misma naturaleza, posee las mismas cualidades, las mismas características divinas que están en el Padre, ¿ok? Que posee el Padre. Muy bien. Y de esa manera, bueno, Él es coigual de divino que el Padre, aun cuando se hizo hombre y aun cuando ascendió y fue glorificado. Bien. Ese es el uso del término isos que Pablo y Juan emplean aquí. Otra cosa también que es importante aclarar es que cuando leemos Juan 5:18, donde dice que Jesús se hacía igual a Dios, ¿sí? Eh, Ahí no está queriendo decir Juan que Cristo se convirtió en Dios, se transformó en Dios. O sea, que no lo era y luego lo llegó a ser, ¿sí? Como algunos suponen que eh, los testigos parten en cierta forma de esa premisa, tienen ese cierto razonamiento de que Jesús es un ser creado y a él se le transfirió cierta divinidad y llegó a ser un Dios con D minúscula, ¿sí? No, aquí Jesús está diciendo que él es Dios. Con la frase haciéndose igual a Dios, quiere decir que él se está atribuyendo ser Dios. ¿Sí? Repito, él se está atribuyendo ser Dios. ¿Sí? Él está apropiándose, reclamándose ser lo que es decir, ser Dios. Muy bien, estimados hermanos, como hemos visto en el día de hoy, nos hacemos la siguiente pregunta, ya para llegar al final de este estudio. ¿Qué hemos aprendido a la luz de este pasaje acerca de la deidad de Cristo? Bueno, aprendimos en primer lugar que lo que Él siempre ha sido, en lo que siempre ha existido, en esa cierta forma o naturaleza, bueno, Él nunca dejó de serlo, nunca, aun cuando se hizo hombre, ascendió a los cielos y fue glorificado para entrar al cielo. Nunca. Él nunca dejó de ser o existir en aquella forma o naturaleza. Aprendimos en segundo lugar que aquella forma o naturaleza es, bueno, se refiere a lo que Él es, divino, Dios, con D mayúscula y en su sentido absoluto. Y ya vimos ahí el testimonio de Juan y de Pablo al respecto, ¿sí? Antes de su encarnación, durante su encarnación y en su ascensión y glorificación, Cristo jamás dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. Y con esto se refuta la doctrina de los testigos. Y en tercer lugar, aprendimos que Pablo afirma que Cristo Jesús es en forma de Dios porque Él es igual, isos, a Dios, exactamente igual a Dios, ¿sí? Es decir, a Dios el Padre. Lo que es el Padre, exactamente lo mismo es Jesús. Solo con la diferencia que Jesús, el Hijo, el Mesías, Cristo, se hizo hombre para poder morir en una cruz y hacer posible por medio de su muerte, su sacrificio expiatorio y propiciatorio del Hijo Divino, hacer posible
el perdón de pecados, la salvación, la redención de nuestras almas. Muy bien, estimados hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes en esta transmisión, donde pudimos estudiar acerca de la deidad de Cristo. Pronto les anunciaré cuándo tendremos otro estudio, pues, y acerca de este tema de la deidad de Cristo. El Señor sea con todos ustedes. Hasta luego.